de esta conferencia hoy es resistiendo en la prueba. Resistiendo en la prueba. Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4. Sí, Primera 4. ¿Ya lo tienen ahí? Ok. Recordemos que esta carta fue dirigida a cristianos que estaban en mucho sufrimiento. Es muy importante entender el contexto de una carta, de un estudio siempre, para no sacar herejías y no decir cosas que no dice la Biblia. Y este capítulo 4 es, yo sin duda es yo creo que es el versículo, el capítulo más importante de esta carta, que habla del sufrimiento. Y creo, hasta pensé que esto es el arma secreta para soportar en las pruebas. Si tú quieres pasar una prueba con 10, pon atención a lo que dice esta carta de Primera de Pedro, y justamente está al centro, ¿verdad? Al centro de esta carta. Y entonces habla pues aquí Pedro con una gran sabiduría, no de Dios, no de él, sino de Dios, una sabiduría inmensamente enriquecido, ¿verdad? De un hombre que se veía que estaba en correcta oración, ¿verdad? Y en completo orden delante del Señor. Y él dice, ¿verdad? Con mucha, que es muy recompensado delante del Señor si tú sufres en lo externo. Si tú sufres en lo externo, déjenme explicarlo. Si tú sufres agresiones de otras personas, traiciones, violencias, que te roben, ¿verdad? Que te ultrajen, que te calumnien en lo externo, y si tú resistes, es algo de mucha recompensa delante de Dios. Pero es mucho más agradable y más de buen nombre y de más bendición ante los ojos de Dios cuando tú resistes en lo interior. ¿Sí me explico? Si tú recibes una agresión y tú no respondes y tú te quedas bendiciendo en tu interior a esa persona, tú vas a ser mucho más bendecido delante de los ojos de Dios. O sea, abstenernos a pecar. Miren, vamos aquí a Marcos capítulo 7. Nuestro Señor Jesucristo habló referente a esto, ¿verdad? Estamos en Marcos 7:5. Marcos 7:5, mientras lo busquen. Es que esto de cuando nosotros recibimos una agresión externa, ¿verdad? Por ejemplo, muchas personas dicen, sí, saca todo lo que tienes, ¿verdad? Y hay terapias hasta de que cuando estás enojado, que agarres con un martillo y empieces a romper todas las cosas y les ponen unos lentes, ¿verdad? Y son terapias contradictoriamente, ¿verdad? Que contradicen la Biblia. Porque una persona que es agredida, cuando tienes una agresión como las que estaba platicando, el secreto no es maldecir. El secreto no es que tú te pongas a golpear las paredes. Y el secreto no es que te pongas y te metas al baño y empieces a gritar como loco o te vengues. Es que ese es el pensamiento. Esto es tan fácil, ¿verdad? Y tan permitido delante de las personas, porque cuando alguien nos hace un daño y el otro está viendo que te hicieron un daño, oye, desquítale, ¿verdad? Por lo menos dile el 10 de mayo o ve y pónchale su carro o ponte a gritar o véngate. O sea, es algo como que el mundo permite, ¿verdad? Humanamente lo permite y como que está bien visto. No está bien visto que nos callemos. Eso solamente de cristianos. Oye, defiéndete, mira lo que te están haciendo, pareces un tonto, ¿verdad? Entonces es de mucho más valor, vuelvo a decir, y de mucho más alto nivel espiritual, una persona que no busca su defensa, sino que soporta y está dominando su carne, su interior. Dentro de nosotros hay algo que se llama, una naturaleza que se llama carne, y está dentro de nosotros, y esa tiene que estar siendo dominada cada momento, cada instante. Hay agresiones externas que nos ayudan a sacar esa carne, o más bien nos perjudican a sacar esa carne. Entonces nosotros tenemos que estar ecuánimes
Y aquí es lo que dice Jesús referente a eso. Le preguntaron pues los fariseos, estamos en Marcos 7:5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Aquí había una tradición que ellos se inventaron. Esto no está en la Biblia, son tradiciones. Acuérdense que la religión farisea fue invención de ellos y después inventaron tantas cosas que no estaban en la Biblia y decían que se tenían que lavar 7 veces las manos. Imagínate que tú vas y te laves 7 veces las manos. Eso era una tradición que ellos tenían. Entonces, al ver los fariseos y los escribas que sus discípulos no hacían eso, sino llegaban con las manos cochinotas y empezaban a comer el pollo. Y respondió él y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones, a lo que le enseñaron sus abuelitos, a lo que, ¿verdad? Muchas personas dicen: es que es la religión de mis abuelos, y es que es la religión de mis tatarabuelitos, y nosotros nacimos esta religión. ¿Y tú sabes lo que dice tu religión? ¿Tú te has puesto a buscar si tu religión es verdadera? ¿Tú te has puesto a ver, a analizar qué es lo que dice la Biblia de tu religión? Porque muchas religiones usan la Biblia, pero no la abren. Y en esa misma Biblia que muchas religiones usan, ¿qué es lo que dice esa religión? ¿Qué es lo que dice Dios de esas religiones? Y aquí Jesús está atacando a esas personas que ignoran lo que dice la Biblia y le dice tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis cosas, muchas cosas semejantes. Y le dice allí en el versículo 19, adelantamos nuestra vista, y Jesús les continúa diciendo: porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. O sea, todo lo que la persona come, ¿verdad?, entra al vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios los alimentos, pero decía que los que del hombre sale, esto contamina al hombre. O sea, no te contamina más comer una hamburguesa en la calle, unos taquitos en la calle, no te contamina más, sino que tú saques de tu corazón una grosería. Saques de tu corazón, espérame, ni siquiera las groserías son tan malas como los malos pensamientos. Si tú no eres capaz de dominar tus malos pensamientos y pasa alguien y tú dices: ahí viene este que me cae mal y no lo detesto, ¿verdad? Y tú no puedes amar a esa persona, tú lo estás aborreciendo. Tú dentro de tu corazón están saliendo cosas malas y tienes que gobernar. Se llama carne, y esa carne está dentro de nosotros y quiere hacer lo malo. Jesús habló claramente de esto y continúa diciendo en el versículo 21: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo esto sale de nosotros y nos contamina. Si nosotros nos ponemos a pensar, Pedro lo dijo, ahorita lo voy a leer, lo voy a explicar antes. Si nosotros nos ponemos a pensar que Cristo, ¿qué parte de Cristo murió de él? ¿Murió su alma, su espíritu o su cuerpo? Obvio que su cuerpo. Él padeció en la carne. Jesús murió en la carne. ¿Y dónde está sentado? A la diestra del Padre, y tiene un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo lleva el gobierno total del universo. Él ahora, ¿verdad?, Él está a la diestra del Padre
y el Padre, ¿verdad? Él está gobernando con el Padre. Así también nosotros, si tú quieres tener ¿verdad? un reconocimiento delante de Dios, tienes que hacer morir tu carne. La carne no es el cuerpo físico que nosotros tenemos y que te pellizcas y ¡auch!, te duele. No, esa es el cuerpo físico. La carne es una masa espiritual, negra, maloliente, repugnante, horrorosa, fea, grotesca, que todos tenemos dentro de nosotros. Nadie se escapa. Todos tenemos una parte de nuestra espiritualidad vieja. Algunos no se han convertido, imagínate, pues están mucho más totalmente contaminados de la carne. Y nosotros los cristianos tenemos esa naturaleza aquí dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestros pensamientos. Está aquí, no dice la Biblia si está aquí en el nivel del tórax o está en los pensamientos o en la cabeza, no dice, pero es un área espiritual que todos los cristianos tenemos. Y hay cristianos que la controlan y hay cristianos que no la controlan. Son carnales, como dijo el apóstol Pablo. Tienen todos los dones, pero son carnales, refiriéndose a la iglesia de Corintios. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay una naturaleza aquí dentro de nosotros que tenemos que gobernar y hacer morir, ahí dentro de nosotros no es que tú te agarres a latigazos y te cuestes en una cama de clavos, sino que tú hagas morir tu carne, así como Cristo hizo morir su carne. Y cuando tú entiendes que tienes que hacer morir la carne, ¿verdad? Y empiezas a hacer morir la carne y a no darle placeres, ¿verdad? A no darle facultad permisiva de pecar, entonces esa carne se va sometiendo al control del Espíritu. Se tiene que someter esa carne con oración, con Biblia y con control. Miren, tenemos una mente, de veras que somos hechos a imagen de Dios. Tenemos una mente que es capaz de pensar lo que quiere, pero también es capaz de ser dominada y pensar lo que tiene que pensar cuando tú controlas tus pensamientos. O sea, puedes tener las dos cosas, darle como caballo sin rienda a los pensamientos, y esa es una persona carnal. Una persona que no es carnal, una persona que está gobernada por el Espíritu, también va a tener malos pensamientos. No puedes tú pensar que no tienes malos pensamientos. Todos tenemos malos pensamientos. Y nosotros, algún otro grupo de personas cristianas pueden gobernar esos pensamientos. ¿Cómo? Con el Espíritu, con el poder del Espíritu. Miren lo que dice aquí Pedro. Pedro, regresamos a nuestro texto de 1 Pedro y regresamos aquí atrás en el 1 Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, no quita las inmundicias de la carne, sigues teniendo esa carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios para la resurrección de Jesucristo. Versículo 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. O sea, Cristo dominó y entregó su carne. Él pudo no haber entregado su carne. Jesucristo lo golpeaban, estaba en la cruz y nunca dijo, ay, me duele. Nunca, jamás se quejó. Nunca él pensó que estaba sufriendo mucho, y aunque Pedro le dijo, oye, Jesús, yo creo que no es necesario que tú vayas y mueras así. ¿Y qué le contestó Jesús? Apártate de mí, Satanás. O sea, tenía que morir la carne de Jesús, como también tiene que morir y aplastar, y tú tienes que dominar tu carne. Es como lo contrario que le dijo Pedro a Jesús, es como si alguien te dijera,
véngate. Mira lo que te hizo, véngate. Dile una grosería, róbale. Como él te hizo, tú hazle. Mira, Dios te va a dar la venganza. Y verdad, y esa persona no es otra voz más que la de Satanás. No es otra. ¿Por qué? Porque está apelando a nuestra carne para que nosotros nos defendamos. Y Dios quiere que tú guardes silencio. Claro que no vamos a caer, ¿verdad? Que digan, oye, entonces los cristianos hay que ser mensos. Somos mansos, no mensos. Dijo Jesús que por causa del evangelio, tenemos que poner claro esto, ¿verdad? Porque yo veo muchos cristianos, ay pastor, me agarraron a cachetadas ahí en la parada del camión y me dieron 2, 3 cachetadas y yo ni me defendí. Oye, si estás bien grandote, mira los brazos que tienes y no te defendiste. No, pastor, porque dice la Biblia, cuando hieran una mejilla, pon la otra. Eso es una doctrina mal entendida. Dice la Biblia que por causa del evangelio, pero si están haciéndote un daño, defiéndete. Defiéndete. A como dé lugar te tienes que defender. Y se van con tu esposa, con tus hijos, pues hasta la vida tienes que dar por ellos. Pero no vamos a ser tontos. Una cosa es ser manso y otra cosa es menso. Hay cristianos que no son mansos, son vivos. ¿Verdad? Ok. ¿Ya quedó claro? Ahora, lo que sí nunca tenemos que hacer ni por una ni por otra, que tú dentro de ti salga esa maldad. Eso no está bien visto. ¿Cómo sabemos que un cristiano maduro es espiritual? Un cristiano de muchos años es espiritual. Pues porque domina su carne, porque lo oyes como habla, porque lo oyes que habla con cariño, con amor, y porque lo ves a una persona auténtica y lo ves ecuánime y lo ves de una sola pieza. Sabemos que es una persona madura. Pero si una persona te dice sí y no pasa ni un día y resulta que no, que es inmaduro, malo, ¿verdad? O sea, no puedes confiar en una persona inmadura, es imposible. No puede tener un puesto en ningún lugar, ni en el trabajo, ni en su casa, ni casarse menos, ¿verdad? Y ni en la iglesia. No se le puede confiar. ¿Por qué? Porque es inmaduro, es incongruente. ¿Qué es la incongruencia? Una persona incongruente, la Biblia le dice hombre de doble ánimo. Un hombre de doble ánimo es aquella persona que te dice una cosa y hace otra. No, ahora sí yo voy a hacer esto. Y te dice y te compromete que te va a hacer y te lo jura, hasta por el osito Bimbo. Te lo jura y dice, ahora sí, ya. Y de repente a los 2 días ves haciendo la misma cosa. Sabes que esa persona es una mentirosa, que no tiene control de lo que dice y de lo que está haciendo. Vamos al versículo 4.1. Primero Pedro 4.1. Puesto que Cristo ha padecido con nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Es lo que estamos hablando, ¿verdad? Si Cristo padeció en la carne, tú tienes ese mismo pensamiento. Si Cristo soportó las llagas, tú también tienes que soportar y darle la victoria a Dios o al Espíritu por medio de la muerte de Cristo, y puedes soportar la tentación del pecado. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Si tú soportas, ¿cuál es la forma para ya dejar de pecar? ¿Sabes cuál es el mejor remedio para dejar de pecar y mantenerte en el Espíritu? Es soportar. Cuando tú vienen y te dicen, oye, compadrito, vámonos a tomar hoy, y que todos los domingos los sábados o no sé qué días van ¿verdad? Los viernes, oye, vámonos por allá con los compadres, y mira, estamos en el dominó, en el billar, y vamos a tomar, y tú sabes que esto es una petición para que tú vayas y hagas y peques. Entonces, si tú eres capaz de decir en ese momento, sabes que no voy, tú estás resistiendo y no le estás dando lugar a la carne. Pero si tú dices, bueno, voy a ir, pero nada más los voy a ver, ¿sabes qué estás haciendo? Jugando, permitiéndote el pecado. Y así en todas las áreas.
Si tú eres una mujer que nunca, ¿verdad?, tienes mesura con tu boca, con tu esposo, con tus hijos, ¿verdad? Y tú dices, no, pues aquí yo soy la sirvienta de la casa, ¿verdad? Y a lo mejor yo no dudo que te puedan tratar mal, hermanita, ¿verdad? O mujer que nos acompañas, pero, ¿verdad? Y si tú dices, bueno, ahora yo voy a controlar mi carne y no voy a hablar mi boca, en mi boca no van a salir maldiciones, no van a salir malas palabras, voy a hablar con amor, y cuando venga ese jovencito o hijo tuyo o marido que te hace, ¿verdad?, que te ensucia la casa, que pasó con los pies sucios, o el perro, y tú en ese momento sabes que estás teniendo una tentación y antes de decir la grosería te muerdes los labios y dices, no voy a maldecir, voy a bendecir, eso está bien visto delante de Dios. ¿Se puede dejar de pecar? Por supuesto que puedes vivir una vida en victoria. Esa es la idea, ¿no? Pues que tú vivas una vida en victoria y vivas en santidad. Este término que vimos aquí, en Primera de Pedro, dice aquí en el versículo 1 que terminó, ¿sí lo ven? Que terminó con el pecado. Esta palabra terminó con el pecado es un verbo pretérito perfecto. Y para los que me entienden o los que no me entienden se los explico. O sea, que este verbo indica que la acción pasada perdura hasta el presente. O sea, este verbo terminó no es ¿verdad? No es algo así como que reacciona a las cosas que están pasando o a las que, no, simplemente este verbo indica que terminó el pecado. Y esta palabra en el griego es la palabra pavo, P-A-V-O, pavo. No pavo de el que te comes en Navidad, no, pavo. Y significa cesó o paró. Tiene que cesar el pecado en tu vida para que te autentifique que tú eres cristiano. Si no cesa el pecado, si no para el pecado, si no para la lujuria, si no para la pornografía, si no para el alcohol, mentira que eres cristiano. Te estás autoengañándote pensando que tú eres cristiano y no eres cristiano. Hay una persona que lo invito y le hablo por teléfono todos los viernes o muchos viernes, muchos sábados le hablo por teléfono. Es una amistad que yo tengo y le digo, ven a la iglesia. Dice, yo estoy ahí con ustedes en espíritu. Le digo, no estás en espíritu. Dice, no, pero yo pertenezco ahí. Le digo, hace un año que no vienes. ¿Qué te hace pensar que eres cristiano? La salvación no se pierde. Y efectivamente, la salvación no se pierde, pero si no da muestra de vivir en santidad, yo para mí que no es cristiano. Eso es importante entenderlo. Ese es algo sumamente importante para que nosotros entendamos, pues, cómo debe de vivirse y a qué grado debemos de vivir la santidad. Dice en el versículo 2, para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hay dos voluntades. Aquí este versículo 2 dice que hay dos voluntades, y no que vivas conforme a la voluntad de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿A quién vas a obedecer? ¿A quién vas a obedecer? Mira, el pecado y el llamado del pecado es tan sutil, ¿verdad? Cuando viene el llamado a pecar, no pecas inmediatamente y caíste. Nadie cae en adulterio en la mañana, en la noche, y ¿verdad? En la mañana estaba orando, Señor, gracias, amén, y en la noche ya cayó en adulterio. No es verdad, no sucede eso. Para que tú y yo podamos pecar a ese grado, o para que un cristiano pueda pecar a ese grado, ese cristiano se tuvo que debilitar y debilitar. ¿Cómo? Primero, baja tu nivel de oración. Y después, ya que Satanás quita el nivel de oración y tu comunión con el Señor, entonces eres una víctima. Y lo único que falta es la oportunidad para pecar. ¿Cuántos de nosotros
estamos listos para no pecar. Si se presenta esa tentación en tu vida y tú a lo mejor estás pensando en que vas a necesitar dinero y que quieres dinero y que quieres dinero, y verdad, y una hermana olvida por ahí una bolsa y tú de casualidad lo ves y abres la bolsa, está lleno de billetes de dólares. Es una tentación para esa persona. O para un joven que está ahí soltero, Señor, ya quiero casarme, y pasa una, ¿verdad?, en la calle, una de esas de minifalda que se van torciendo, ¿verdad?, por la calle, y te da el número telefónico de su celular. ¿Qué vas a hacer cuando somos tentados de esa manera? Cuando se abre una página pornográfica en tu computadora, ¿qué haces? ¿Estás listo para resistir? Estás viviendo en el Espíritu. ¿No estás listo para resistir? No estás viviendo en el Espíritu. Aunque te pares de cabeza, aunque pertenezcas al grupo de servidores de la oración, de la alabanza, de donde tú me digas, hay cristianos que no están listos para poder resistir la tentación. No porque te digas cristiano, no porque hayas orado, sino porque tú y yo, los cristianos maduros, tenemos una convicción profunda de no pecar. Y que sabemos que la debilidad de nosotros y la guerra espiritual está todos los días. Y todos los días van a estar las tentaciones tratándote de llevarte al pecado, para arrastrarte, porque Satanás sabe perfectamente que un cristiano, ¿verdad?, que está maduro y que no está pecando, está evangelizando a los demás. Y estás sirviendo al Señor y estás abriéndoles boquetes en las tinieblas y sacando a muchas personas de las tinieblas y trayéndolos a la luz. Pero se necesita vivir en santidad. No puedes tú simpatizar con las cosas de Dios y simpatizar con las cosas del diablo. No sirve de nada. Todas esas personas que crees que estás sacando, al final, todas esas personas van a regresar. Tú los puedes traer y tú dices, ay, mira cómo Dios me usa, Señor, pero perdóname mis pecaditos que tengo. Y tú piensas que Dios te va a bendecir. Dios no bendice a pecadores. Es imposible que Dios te bendiga. ¿A quién quieres engañar? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, el hombre cosechará. Versículo 3. Bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipaciones abominables e idolatría. Ok, estas cosas, ¿verdad?, son los productos de la carne. Y esta palabra lascivias es uno de los pecados favoritos de Satanás hoy en día. El pecado, yo sin duda pienso que uno de los pecados más aberrantes delante de Dios es el pecado sexual y la soberbia. El pecado de Satanás es la soberbia. Una persona que ya tiene soberbia está listo para cometer los pecados sexuales. ¿Qué es la soberbia? No considerar a Dios. De hecho, la soberbia es antes que los pecados sexuales. Una persona que dice, si yo estoy casado o estoy casada, ¿y qué de malo tiene? Así como él me engañó, yo también lo puedo engañar. Entonces esa persona está pensando, antes de pecar y de cometer el pecado sexual, está pensando en su cabeza, está teniendo un pensamiento de soberbia. Que puedes agradar a Dios en pecado, es soberbia. Que puedes venir aquí en la mañana sin oración, es soberbia. Que te puedes levantar a una cita de trabajo o ir a donde tú quieras, al súper, donde vayas en la mañana y vas sin oración, es soberbia. ¿Qué te hace pensar que Dios te está cuidando? ¿Qué te hace pensar? ¿Sabes qué hace pensar eso? La soberbia, la arrogancia, la frialdad con Dios. Si tú no oras en la mañana y tú no ¿verdad?, y tú no lees un versículo antes de salir, antes de empezar tus actividades, ¿verdad?, tú estás mal delante de los ojos de Dios, porque tú rompes el primer mandamiento. Amarás a Dios
sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y en todas las mañanas, le agrego yo. Y si tú haces eso, estás viviendo y entregándole tu vida a Dios. ¿Cómo quieres que te vaya bien? ¿Cómo quieres salir en las mañanas? ¿Cómo quieres salir en las mañanas ¿verdad? Y estás orando por alguna situación económica, de salud, de tus hijos? ¿Y cómo es que si tú no encargas tu asunto a los pies del Señor? Es imposible que tú estés en paz. ¿Sabes qué? No tienes paz, tienes soberbia. Y la soberbia se confunde con paz. En Apocalipsis 17, vamos a Apocalipsis 17. Habla de que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, la Biblia describe, claro que es Apocalipsis, Apocalipsis se llama también libro de la revelación. En los postreros tiempos, todas las religiones, nota, los cristianos no somos una religión, los cristianos somos una relación con Dios viva, dinámica. Puedes hablar, Él te puede hablar, lo oyes, te oye. Es alguien con quien tú estás interactuando, se llama Dios. Tú hablas con Él, Él te responde y Él te habla por medio de la palabra o incluso te puede hablar por medio de la fe y decirte, darte convicción de cosas que tienes que hacer o no tienes que hacer. Dios te está hablando y te está dirigiendo, es Dios. Todas las demás religiones es imposible que tengan una relación con Dios. Una vez llegaron unos testigos de Jehová a mi casa y tocaron la puerta. Tocaron. Y entonces, pues como no tenía tiempo de atenderlos, ya no van, porque ya en cuanto saben que hay un cristiano, un pastor, menos se paran, ¿verdad? Porque pues les vas a ganar a sus adeptos, ¿no? Entonces llega y abro la puerta y le dije, ay, ¿ustedes son testigos de Jehová? Sí, es que perdón que te haya tardado, pero es que estaba orando con el Señor y le estaba diciendo que lo amo y Él me dijo que me esforzara, que fuera valiente y se le pusieron los ojos, pero así cuadradísimos, ¿no? Y dijeron, sí, estaba platicando con papá, pero ¿para qué? ¿Qué les puedo servir? Inmediatamente metieron reverso, se retorcían como culebra y se fueron. Con decirles que yo estaba platicando con papá. Ninguna religión tiene comunión con el Padre. Y nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Somos grandemente bendecidos. Tú tienes la puerta abierta para entrar con Dios y decirle todo lo que tú tienes. Nadie, ninguna religión, la que tú me digas, nadie puede acercarse a Dios en la manera que nosotros nos acercamos. Son caminos prohibidos. Nadie puede, brujería y todas esas áreas, sí accesan a las áreas espirituales, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Y nosotros podemos entrar en la presencia del Señor y hablarle y Él te dice y sales, ay, contento, agradecido y estás en paz con Él porque sabes que tienes un Dios y que te está buscando. Ok, voy aquí a Apocalipsis 4, aquí habla, Apocalipsis 17:4, dice, todas las religiones del mundo van a tener esta característica en los últimos tiempos y sin duda ya la tienen. Dice aquí, la mujer es la religión predominante. Estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de sus fornicaciones. Porneia en el griego significa relaciones sexuales prohibidas. Todas las relaciones sexuales prohibidas, todas las religiones están infectadas por un pecado de lujuria, de lascivia. Todas las religiones, sin excepción alguna, la Biblia lo dice. ¿De qué religiones vienes tú? Y me dirás y sabrás que te estoy diciendo la verdad. No porque yo lo diga,
y que este pastor sabe mucho. La Biblia lo dice que en los postreros tiempos ese va a ser la común denominador de todas las religiones. Dice la Biblia en Lucas 17:26 que como en los días de Noé, así será los días en que venga Jesús, la segunda venida. Comían y bebían y se daban en casamiento hasta que un día entró Noé al arca y vino el diluvio. O sea, ¿qué estaba pasando en los días de Noé? Analicemos. ¿Qué estaba pasando en los días de Noé? Cuando vino el arca, antes, ¿verdad? Que Dios dijo que construyeron un arca. ¿Y cómo estaba toda esa humanidad de aquel entonces? Estaban perdidos en relaciones sexuales prohibidas. Y es lo mismito que está pasando hoy en día. Y tenían unas relaciones, narra la Biblia ahí en Génesis, que tenían unas relaciones, una perversión, que habían ya manipulado los genes, la genética humana, y ya las mujeres, ¿verdad?, habían distorsionado los hombres, y sin duda es igual que hoy. Mira, vamos a Génesis 6:5. Génesis 6:5. ¿Ya lo tienen? Y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres, estamos hablando de esas épocas, eran mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿No está pasando lo mismo? ¿Tú oyes lo que platica la gente del mundo? ¿Tú los oyes? No, las mujeres, ¿verdad? Con mi esposa nos sorprendemos, van jovencitas y platicando de sexo con sus novios. Los jovencitos platicando de sexo con sus novias. O sea, todo es relaciones sexuales. Prendes un canal de televisión y relaciones sexuales. Todo es sexo, 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 sexo. En las telenovelas sexo, en las películas sexo, todo es sexo. ¿Por qué? Porque Dios describió que así sería el carácter de la humanidad en los últimos tiempos. Hoy, en España, ¿quién dijera esto hace 10 años? En España, Miss Transgénero ganó el Miss España hace 2 meses, hace 3 meses. Y se levantaron muchos a opinar, entre ellas, no sé si se acuerdan de Lupita Jones, ¿verdad? Que ganó el universo, el Miss Universo en 1991, y se levantó, dice: eso no puede ser. Este es un concurso para mujeres y mujeres tienen que ganar ese concurso. Y se voltearon, le dijeron: eres una, ¿cómo se llaman? Homofóbica. Y la silenciaron en un segundo. Así está el mundo. Si alguien se levanta y dice: esto no está bien, entonces una persona se levanta y te dice: eres homofóbico, no puede ser, te vamos a juzgar, te vamos a levantar un acta y no puedes. Incluso hay pastores en otros países que no pueden hablar en libertad del homosexualismo. No pueden hablar ya del homosexualismo porque está prohibido por la ley, aunque la Biblia dice que nosotros tenemos que predicar. Y si a mí me dicen que yo me prohíben predicar del homosexualismo, pues me van a tener que matar. Porque yo voy a seguir predicando sobre lo que dice la Biblia. Y tú también. No nada más los pastores. También tú te tienes que levantar como un estandarte, como una bandera. Tú vas a tener que defender a Dios. Tú vas a tener que defender lo que dice la Biblia. Hoy vemos estas, sin manipulaciones genéticas, tú ves hombres que son más hermosas, como estoy poniendo el caso, que una mujer. ¿Qué pasó? ¿Dónde nos perdimos como humanidad? Mujeres que tú no sabes que es una mujer y está barbudo como hombre. Es algo aberrante que nos hemos, ¿verdad?, aceptado todas estas perversiones, lo hemos aceptado, pareciera que es normal, pero la Biblia dice que no es normal.
Es algo que se está descomponiendo. Ya huele feo, apesta este mundo. Y cuando tú pienses que esto es normal y que ver pornografía es normal, entonces tú te estás adaptando a ellos. Y que tienes un vecinito que está medio, ¿verdad? Así que ¿verdad? Amanerado, y lo ves amanerado, y tú lo aceptas como mujer, tú estás corrompiéndote porque le estás haciendo creer a esa persona que en verdad es una mujer cuando es un hombre. Tú tienes que tratar a las cosas, dice la Biblia, como hablar a las cosas que se ven como lo que son. Y nosotros tenemos que decirle pecado al pecado y enfermedad a la enfermedad. ¿Qué hace el mundo? A los alcohólicos anónimos, ¿qué les llama? Enfermos. Y la Biblia dice que son alcohólicos, es pecado. A los drogadictos les dicen, ¿verdad?, que pues tiene una dependencia. ¿Y qué dice la Biblia? Drogadicción. Y así homosexualismo no es que nació homosexual. Homosexualismo, dice la Biblia, que se hicieron, ¿verdad? Algunos jovencitos niños los hacen, los visten de niñas y ya los llaman transgéneros. Cuando con 2, 3 nalgadas se arreglaba el chamaco. Ay, papá, yo quiero ponerme el vestido de mis hermanas. Cállese, 2 nalgadas. Y se corrige. Ay, no le pegues, no lo corrijas. Ese es el problema. Que hasta la cárcel te meten si le pegas a uno de tus hijos. Entonces, ¿qué está pasando? Pues está corrompiéndose, el mundo se está diluyendo en una forma impresionante. Dice aquí, vamos a nuestro texto, en Primera de Pedro, dice aquí el versículo 4, a estos se les parece cosa extraña que vosotros no corráis como ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, se burlan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando tú entiendes ¿verdad?, que ellos van por un camino y nosotros un poquito de persona, ancha es la puerta, dice la Biblia, ancha es la puerta que lleva a la perdición y pequeña es la que lleva a la salvación. Si lo pudiéramos comparar como una salida del metro, y vas ahí, sales en el metro de Pino Suárez, no sé si has ido por ahí, y vas saliendo y sale toda la gente, ¿verdad? Una salida, y haz de cuenta que tú te quieres meter en la parte de la salida y vas a ir luchando contra todas esas personas que van, ¿verdad?, en un camino equivocado, y nosotros los cristianos, poquitos, caminamos en contra de ellos. Otros se sostienen y otros se dejan llevar. ¿De cuál eres tú? ¿De los que caminas en contra de ellos? ¿O de los que ves, estás paralizado, estás hipnotizado? ¿O de los que ya están siendo arrastrados por este mundo que nos contamina? Dijo Jesús, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tendrá vida eterna y no vendrá a condenación. Unos a vida eterna y otros a condenación. No falla. Si no existiera el infierno, ¿para qué tuvo que morir Cristo en la cruz? ¿Cómo para qué? Pues ni hubiera venido y todos allá nos vemos, como piensan la religión tradicional, ¿no? Que todos van a ir al cielo y que los que se porten mal van a ir a una especie de limbo y ahí va purgatorio, ya van a pagar sus penas por un tiempo, 2 años, 3 años y después ya se van a ir a juntar en el cielo con nosotros. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que unos a condenación eterna y otros a vida eterna. ¿Tú cuál tienes? ¿Qué pase de abordar tienes tú? 6, 7. Del 6, del versículo, estamos en 1 Pedro 4, 6. Porque esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que seas juzgado en carne según los hombres, pero vivas en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. O sea, este mismo evangelio se le ha predicado a los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los que no tienen vida eterna. Este mismo evangelio, ¿por qué van a ser condenados?
Alguien dirá, oye, ¿y por qué van a ser condenados en ese horroroso lago de fuego, en el infierno? ¿Por qué Dios es tan malo y los va a mandar al infierno y van a estar en el lago de fuego? No es que Dios sea malo y sea Dios horroroso, pensando que Dios no tiene corazón y que Dios los va a mandar al infierno, no, sino simplemente el infierno y el lago de fuego es la ausencia de Dios. No hay Dios en el infierno. Ellos están clamando, como vemos la parábola la historia de Lázaro, ¿verdad? Y el rico, dile a Lázaro que me mande una gota de agua. ¿Y qué le dijo Abraham? Le dice, tú estás allá por la decisión que tú tomaste y Lázaro está acá por la decisión que él tomó. Todos nosotros vamos a tomar la decisión que tú tomes. Esa es la decisión de donde tú y yo vamos a estar. Son decisiones que están jugándose tu alma. Aquí estamos hablando de cosas muy valiosas, las almas. Es tan grave y tan delicado y de tanto valor las almas para delante de Dios, que cuando alguien, en el Antiguo Testamento, alguien le quitaba la vida a una persona, Dios pudo haber dicho, oye, pues que pague una multa, que pague con su casa, ¿verdad? Que pague 40 años de que esté en la cárcel. No, la única forma que podía pagar una persona por la vida de otra persona era con su propia vida. Lo único que puede tener valor ante un alma es otra alma. Y cuando nosotros entendemos que Dios está muy preocupado y muy ocupado porque tú seas salvo, Dios está predicándote a ti para que nosotros crezcamos, a los que ya somos cristianos crezcamos, tengas capacidad de predicarles a otras personas y ganes a todos los demás. ¿De qué sirva que llegues al cielo sin ninguna alma ganada? Y que digas, ya llegué, Señor. ¿Y dónde están los que ganaste? Y voltees y no haya ninguno. Si tú no estás discipulando personas y si tú no les estás compartiendo del evangelio, tu vida está en picada. Tú tienes que predicar el evangelio. Tienes que ser una lámpara y no abajo de la mesa, abajo del Talmud, sino arriba de la mesa donde brilles. Y si te dicen, oye, que te digan lo que te digan, tú sabes a quién predicas. Y no a la primera que te digan, oye, cállate, y tú te calles, sino que te levantes con más fuerza, porque el mundo no quiere oír de Jesús. Pero ese evangelio que se está predicando los está condenando o los está salvando. Es una espada. Es una espada que está separando a las ovejas que han de ir al cielo, y con esa misma espada del evangelio, de la predicación, está separando a otros que no son ovejas, sino son lobos o serpientes venenosas. Y esa separación se logra única y exclusivamente por la predicación de la palabra. Oremos, hermanos. Vamos a orar. Padre hermoso, bendito Dios, te damos gracias en este momento, bendito Padre, porque todas las cosas las ponemos en tus manos, Dios, porque tú controlas nuestras vidas. Te pedimos, bendito Dios, que los que somos cristianos podamos resplandecer como la luz de la aurora al firmamento, Señor. Que podamos brillar en medio de las tinieblas, que podamos predicar, que podamos esforzarnos, que podamos dejar esta carne y este peso que nos asedia, Dios. Que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, Dios. Que podamos estar tomados de tu mano, que no tengamos atracción al pecado, Señor, por medio de someter nuestra carne en el Espíritu, Señor. Te suplicamos, bendito Dios, que levantes a una generación de hermanos cristianos de vida nueva para el mundo, para que se atrevan a predicar las buenas nuevas, que dejen su comodidad, que dejen su cafecito, que dejen sus amistades y las comidas, y que se esfuercen, Señor, en venir a predicar y escuchar la palabra tuya, Dios.
que dejen las vidas social, Señor. Esto es pasajero, Dios, y tú vienes por nosotros en un segundo. ¿Y qué cuentas te vamos a dar, Dios? ¿Estamos listos para recibir a Cristo? ¿Estás listo en este momento para decirle a Dios: sí, Señor, yo me voy contigo? O a lo mejor estás pensando: Señor, dame un mes más, 2 meses más, o no vengas ya, o tárdate un poquito más. Como hay sinvergüenzas y pervertidores del evangelio que dicen que Cristo no viene. ¿Y tú qué haces? Lo has pensado, lo has creído ya y lo has tomado como una palabra de Dios. Y dice la Biblia que Dios vendrá como ladrón en la noche. Va a venir por ti, por mí. Y si no viene Cristo, a lo mejor tú mueres antes o yo. ¿Y qué tanto predicaste de Dios? ¿Fuiste un instrumento? ¿O eres un instrumento de Satanás? Solo podemos ser 2 cosas en esta vida. El que no es conmigo, contra mí es, dijo Jesús. No podemos simpatizar con el mundo, no podemos simpatizar con la carne. Te estás hundiendo y hoy es el momento que le digas a Dios: perdóname, Dios, quiero que tú me levantes, quiero que me ayudes a levantarme y a sacudirme este pecado, este lodo que tengo en mis ojos, en mis oídos. Quiero que lo quites, Dios. Quiero que lo quites, porque quiero levantarme a predicar y a ganar las almas, Señor, que tú sabes que yo voy a ganar. Y aquellos que les predique y que te rechacen, Señor, que tú tengas misericordia porque se conviertan a ti. Y si has de condenar a ellos en el infierno, Señor, ten misericordia y se les pueda predicar una última vez. Te lo pedimos. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no estás seguro de esta salvación, si tú viniste pensando en a ver qué oía, a ver qué decían, si tú vienes así con esta idea, déjame decirte que tú no viniste por tu pie. Dios te trajo con la idea de que tú le recibas, que tú hagas esta decisión de recibir a Cristo. La Biblia dice que los que le recibieron, a los que le escucharon, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tú tienes que recibirle. Te pedimos, Dios, que nos perdones. Perdónanos por nuestros pecados. La Biblia dice que tú moriste en la cruz y que tú llevaste todos nuestros pecados. Nosotros ya no tenemos que llevar ese pecado. Tan solo si cambiamos. Tú llevas mis pecados, Jesús, y yo llevo tu perdón. Tú ya llevaste mis pecados, ahora yo llevo tu perdón. Esa es la salvación. Ya Cristo lo hizo por ti. Solamente tienes que decirle: gracias, tú eres mi Salvador y tú eres mi Señor. Te recibo pues, Jesús, en el nombre del amado Cristo Jesús. Amén y amén.